esa época qué hacías mientras, ¿en qué En la andabas? época, sabés que yo vengo con el trabajo grupal realmente de hace previo al exilio, previo a irme a España, porque con Claro, Hernán teníamos, primeramente que yo trabajé en el Lanús con adolescentes, en la época de Octavio Fernández Mujano, esa época yo estuve en el Lanús del Goldenberg, en adolescentes, en adolescencia. Y ahí trabajabas con grupos familiares, era una cosa natural, ni te dabas cuenta que trabajabas con grupos, que era lo natural eso. Y después en España fue muy interesante el trabajo porque, bueno, primeramente que nosotros tuvimos un centro de orientación vocacional grupal en la Argentina, que claro. fue la época en que todavía los, los grupos de la orientación vocacional se hacía con test. O sea que nosotros entramos por un poco la dinámica grupal para trabajar en tuvimos un centro de orientación vocacional y eso fue novedoso. Hernán todavía no se había ido con la plataforma y todo, entonces los psicoanalistas lo querían, y entonces le mandaban sus hijos, por ahí Mom nos mandó el hijo, por ahí, bueno, todo, medio muchos, los Goldenberg nos mandaban los hijos para que hagan orientación vocacional con nosotros, me acuerdo, ¿cómo se llamaba el partero de todos los? Corenbly nos mandó la hija y era una época en donde lo grupal en orientación vocacional era original, porque todo era con test. Y ahí empezábamos más, pero más era role playing, y más era una coordinación grupal más tipo pillón, ¿no? Más con los emergentes. Y ahí hacíamos grupo familiar con los chicos, con los hijos de los padres. Yo iba a la casa de los chicos a hacer grupo Claro. familiar. Eso fue previo al exilio, Mariana, previo al exilio. Te estoy hablando de que yo creo que Mariana nacía en esa época, imagínate cuántos años. Mariana estaba en mi panza. Me Claro. acuerdo porque teníamos el sábado los grupos de orientación, y me acuerdo que yo había tenido el chico, a Mariana el día lunes, creo que era el día lunes, bueno, había tenido el día lunes, y cómo sería que los chicos no se dieron cuenta que ya había tenido, que mi panza no estaba. O sea, ni siquiera cada uno estaba en su rollo. No, Claro. era muy divertido. Lo que, interesante fue en España, porque ahí sí que no había, cuando llegamos no había, lo grupal acá en la Argentina, ya Emilio Rodríguez, Mari Langer habían escrito el libro de los grupos, o sea, muchos psicoanalistas se largaron con los grupos. Me Claro. acuerdo de Mari Langer y Emilio Rodríguez en ese primer libro de psicoterapias de grupos, no sé, o psicología de grupos, o los grupos, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como el primer libro. Y Tato que trabajaba con psicodrama, Hernán en Lanús, también grupos. O sea que era como natural, ni te dabas cuenta que estabas trabajando en grupo porque era como el agua con el que te movías. Claro. Pero bueno, después empezaba más teóricamente a trabajar, qué sé yo, ellos tomaban, los psicoanalistas tenían me acuerdo que había un psicoanalista que era el que les daba letra, que no era el argentino, ¿quién era el que? Ahí se me fue el nombre, bueno, no importa, pero había psicoanalistas que trabajaban con grupos y les daba letra a los psicoanalistas de aquí que trabajaban con grupos. Y ahí fue haciéndose. Yo me acuerdo, ya te digo, cuando fue lo de plataforma, cuando se fueron de la Asociación Psicoanalítica, te diría que todos ya trabajaban en grupo en ese momento. Con la carrera de psicología que se fundó, o sea que empezó también una cuestión ahí donde aparecían los psicólogos con los grupos también. O sea que lo grupal para mí emergió muy pronto. Lo que pasa es que hubo un corte cuando fue la dictadura. Yo creo que ahí hubo problemas. Porque había hasta una cosa que se llamaba, que yo no sé si vos sabés, Mariana, que traía Marta Berlín. ¿Te suena Marta Berlín? Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, Marta Berlín y Emilio Rodríguez, que en una época eran pareja, traían gente de California para que coordinen acá una cosa que después se perdió también, que era los sensitive training, los entrenamientos sensibles. O sea que a Sí. veces uno cree que llega a las cosas, que uno inventa con lo que ya estaba inventado. Y eso sí yo creo que se fue diluyendo en ese tiempo de la dictadura. Y venían de California, me acuerdo, profesionales que traían Marta Berlín y Emilio. Y después, bueno, después nosotros ya en España eras Gardel. En España éramos Gardel porque veníamos con un conocimiento de lo grupal. Y también ahí fue tema, porque ellos tenían gente que coordinaba grupos y los argentinos los aplastamos. ¿No? Yo a veces pienso, ¿no? De algunos psiquiatras que coordinaban grupos y cuando llegaron los argentinos fue una invasión. Claro. También me acuerdo de eso.
Y ahí yo ya trabajé, cuando publiqué un artículo en la revista de Clínica y Análisis Grupal, que eran los primeros números en el año 70 y pico, ¿no? Recién exiliados, y me llamaron de un colegio que era del hogar del empleado, que eran de curas, eran sacerdotes, había laicos también, 7 centros, y yo formando tutorías ahí, los tutores, primeros tutores en España. Eso era porque nosotros veníamos con una herramienta de lo grupal. Claro. Y bueno, pero era muy divertido. Yo conté hoy algo en el Facebook que iba a contar mi aventura con los curas. Porque, claro, que yo como venía con esta cosa grupal de orientación vocacional, lo que yo iba a darles como herramienta, el role-playing, ¿no? Si la coordinación de grupos, hacíamos también una cosa que era asambleas grupales, había distintas técnicas de trabajo grupal. Y bueno, lo que era divertido es que una de las materias, había varias materias para los tutores, pero una era educación sexual, una era asamblea de padres, problemas de aprendizaje. Bueno, yo trabajaba todo eso formando eran profesores que querían ser tutores para ganar unos mangos más, era eso, ¿no? Bueno, entonces me tocó hacer también unas clases de educación sexual. ¿Curas o ex curas? ¿Monjas o ex monjas? Porque era la época también donde se cambiaba, también había gente que se sacaba los hábitos, que había un cambio cultural en ese momento. Bueno, no te puedo decir lo que era, tenían que hacer role-playing y uno tenía que hacer el profesor que daba la clase de educación sexual, y los compañeros que eran los otros curas los que les preguntaban. Era desopilante, porque lo volvían loco. ¿Y a ver si me puede explicar cómo es la masturbación? Y entonces le hacían preguntas al pobre cura que estaba coordinando el grupo en el rol, ¿no? En el rol de coordinador. No, era fascinante. La verdad que yo me divertí mucho en esa época. Y después, bueno, todo el tema de las escenas temidas, bueno, todo ya sabés que ese tema también. Hernán llevó a España primero lo de escenas temidas. Ya cuando llegamos a España estaban Emilio Rodríguez y Marta Berlín, que muere el hijo de Marta Berlín en un accidente terrible en ese momento, y ya estaban haciendo grupos de creatividad en Málaga, en distintos lugares de España. Y después empezamos con las escenas temidas, y después Hernán funda la Escuela del Pillón en España. Qué sé yo, lo grupal es como el alimento nuestro a lo largo de la historia, de la vida, ¿no? Bueno, Y creo. después Hernán y Tato, antes de irse a España fue esto, Tato Pavlovsky, Luis Frileski y Hernán, se juntaron en Pinamar, unas vacaciones que teníamos en Pinamar, a empezar lo de las escenas temidas. Empezó en unas vacaciones, las escenas temidas del coordinador de grupos. Y trabajaron muchísimo, el primer grupo experimental fue. Ellos trabajaron hasta que vino un poco en marzo, y bueno, ya estábamos un poco, no, teníamos ya que salir de la Argentina, y Hernán se fue, el 2 de mayo se fue, ¿no? Y Tato y Frileski estaban haciendo el grupo experimental de escenas temidas, y siguieron sin la presencia de Hernán, pero yo cuento siempre con lágrimas porque me acuerdo de eso, es que repartieron el dinero conmigo. O sea, que Hernán se había ido y yo me había quedado muy en la lona, tenía una bebita, Lucila tenía 7 meses, ¿viste? Yo estaba muy en la lona en ese momento, y Tato y Luis, lo que habían ganado, lo que estaban ganando había sido primero con la presencia de Hernán, pero después Hernán se fue, y ellos repartieron el dinero conmigo con ese tema. Eso es escenas temidas. En la Argentina, el primer grupo que fue en el 76. Claro. Y después ellos bueno, Tato vino, se publicó el libro, vinieron con esos, yo no sé si te acordás, los libros venían como fotografías que eran como de radiografías, ese papel de radiografía era los fotolitos, creo que se llamaba, y ahí lo publicamos en España. La primera edición de Escenas Temidas fue en Madrid, en la editorial Fundamentos. Claro. Y después ellos te cuentan, viste, como contaban Hernán y Tato, porque Luis murió muy pronto. Luis Frileski murió muy pronto, y Tato y Hernán siempre contaban las fobias de ellos, cómo empezaron a pensar
que todo estaba pensado en los pacientes y nadie estaba hablando de los terapeutas y de la fobia de los terapeutas. De ahí empezaron a trabajar las escenas temidas. Claro que la ¿eh? ¿Y quién eras vos en ese entonces? ¿Quién eras Mira, vos? yo era estaba en una época de la vida. Yo trabajé 10 años en escuelas, yo era profesora de castellano, trabajaba. Lo que pasa es que la maldición de Hernán es que me metió en la psicología. Yo estaba de profesora de escuela, con letras, toda muy contenta con mi carrera de letras, y bueno, pero la acompañaba prácticamente en esa época, mi comienzo en lo grupal fue cuando fui al Lanús. Ahí estaba, era como algo natural. Prácticamente te digo, cuando lo conocí a Hernán, no te sé si de inmediato estaba más con lo del profesorado en las escuelas, era profesora de literatura y de castellano, ¿no? Ajá. Y de latín también. Y bueno, y después lo grupal apareció como natural, porque Hernán me dice, bueno, ¿por qué no vos observadora de un grupo? Y después, ¿por qué no? Bueno, y un día Hernán no podía y entonces yo tenía que coordinar, y qué sé yo, no sé. ¿Y qué es lo que te Mariana, atrajo de lo grupal? Vos venías con las letras, con ese sí, mundo, digamos, ¿qué es lo pero ¿sabés qué me atrajo? Que me di cuenta que yo, como profesora de colegio, era coordinadora de grupos, de algún modo, ¿no? Ujú. Porque vos estás al frente de un grupo de chicas, era un grupo de chicas en ese momento, suponete que eran 40 pibas, segundo año, me acuerdo que eran los principios de mi profesión, más como profesora de letras, profesora de castellano, era en ese momento de literatura, bueno. Pero quiero decirte que eran pibas de 14, 15 años. Y cada una, por ahí, yo les daba a leer Cortázar, y entonces Cortázar las movilizaba, me acuerdo de algunos temas relacionados con final de juego, ese cuento de las chicas que se enamoran del pibe que pasa por el tren, y aparecían temas que yo fomentaba que comentaran a través de composiciones, composición tema, no sé. Y bueno, y ahí yo me daba cuenta que eso era un grupo, y que si vos querías seguir trabajando con estas chicas, había temas que aparecían, y todavía era el guardapolvo blanco, imagínate cuántos años de eso. Y después yo después de Hernán me metió con Tato para que estudiara psicodrama, porque no quería que fuera con él, y después Tato en ese momento tenía eran 3 profesores, después que él hacía lo de psicodrama, me metió Tato con Fidel Mocio, y Mocio con ¿cómo se llamaba? Ahora se me fue el nombre también del otro, pero eran 3, o sea que ahí estudié psicodrama con ellos. Hernando dice, no, conmigo no, yo prefiero que vos estés con Tato, y en realidad me formé más con Tato yo, en psicodrama. Y después fue viniendo todo, y ya después las escuelas, y después, bueno, trabajamos tuvimos como muchos años orientación vocacional, muchos años grupos de orientación, Mariana, que fueron interesantes porque ahí hacías entrevistas a los padres, los acompañabas a los chicos a la universidad, también había interesante, invitamos a profesores tipo, no sé, cómo decirte, grandes capos, para que les expliquen a los chicos qué eran las matemáticas, Sadowski venía. No, muy interesante esa época. Y Esa Susi, época fue muy interesante. ¿y cómo fue que Sí. después fuiste adentrándote en el cuerpo, en lo que es la autonía? Allá en España mismo, porque en España, Pacho Donel una vez Pacho y Susana, ¿no? En ese momento ellos eran un matrimonio, ¿no? Después se separaron. Pero en ese momento, Pacho y Susana invitaron a Lowen, Alexander Lowen, el Sí, creador de la Unión Soviética. claro. Bueno, yo me enamoré de eso, me pareció maravilloso. Yo lo veía a él. Él era un tipo que miraba el cuerpo, Mariana, y te decía, tu mamá tal cosa, tu papá tal otra. Miraba un cuerpo de una persona, porque eran cuerpos prácticamente desnudos, ¿no? La experiencia esta. Y miraba los ojos de una persona, y también con los ojos de una persona, de golpe decía, tus ojos están como no sé qué. Yo veía un tipo, Lowen para mí era un tipo que de golpe sabía leer el cuerpo como si fuera un libro. Y bueno, ahí yo dije, yo quiero hacer esto. Y ahí yo siempre, como diría, culo veo, culo quiero, bueno. Entonces ahí fue Bueno, el pero momento. de las letras al cuerpo, digamos, se ve que el tema de
de ir adentrándote en significación. No, pero acá aquí yo hacía expresión corporal con Patricia Stokoe. El cuerpo fue siempre, yo tuve una escoliosis. De chica mi mamá me metió una profesora particular, una alemana, que me hacía ejercicios y cosas así. O sea, yo tengo la sensación de que, y mira cómo me llamo yo de segundo nombre, Susana Dora. Después Claro. acepté mi Tú segundo. sanadora. Tú Claro, sanadora. mi vieja ya me preparó para algo, Qué ¿viste? bárbaro. Bueno, pero yo no lo usaba ese nombre, el segundo nombre nunca me gustaba, y de golpe alguna alumna me dijo, Susanadora, claro, y ahí me daba cuenta de que algo también. Qué bárbaro. Pero bueno, sí, estuve con Patricia, cuando Patricia conoció a Gerda Alexander, que cambió y empezó el ascenso percepción, y yo me iba con un grupo de chicas que estudiábamos con Patricia, no que estudiábamos, que hacíamos expresión corporal, ¿no? Con Patricia nos íbamos a un departamento, me acuerdo, por congreso, y leíamos un libro que Patricia nos trajo traducido, que era un libro de una alumna de Gerda Alexander. Y bueno, y ahí leíamos y hacíamos algo que nos parecía que la mina decía ahí, ¿no? Que era una psiquiatra, ella que era autonista. Y bueno, y después me voy a España, en España no había nada corporal casi. Claro. Nunca yoga, nada más. No había expresión corporal, empezaron los argentinos, algunos empezaron a ir la expresión corporal, fue una cosa que, por ahí alguien que era profesor de expresión corporal, pero no era conocida, no existía la expresión corporal en España. Lo único que existía era el yoga. Y como yo había tenido mucha experiencia, porque había tenido esta gimnasia correctiva y todo, un día me puse a hacer, yo estaba en un centro de psicología, con un grupo de argentinas, teníamos un centro de psicología, el CEPS. Y yo ahí me puse, faltó un paciente y me puse a hacer gimnasia. Entonces las chicas que estaban ahí, las psicólogas, me dijeron, ay, Susana, nosotros también queremos hacer, ¿podemos hacer con vos? Bueno, ahí empezó, de golpe tuve 100 alumnas en Qué bárbaro. España. Qué Sí, sí. bárbaro. Y además invitaba, venía Emilio Rodríguez y hacíamos grupo con mis alumnas de eutonía, no sé, talleres con mis alumnas de eutonía, entre psicología y la eutonía, y Y Susi, ¿y los se muchachos armó, se se armó. enganchaban? ¿Los muchachos se enganchaban? ¿Qué? Hernán, Rodríguez, ¿se enganchaban a hacer algo con el cuerpo? No. Emilio, no, Hernán conmigo más o menos, bastante, viste, ya sabés que yo era la mujer, no sé, pero Emilio sí, Emilio era un tipo que había ido a California, y entonces venía con todas las novedades de California, con los masajes californianos. No, no, Emilio sí que hacía, y muy entusiasta. Tato, no sé, Tato era más de la natación, de la gimnasia más dura. Mm. La última vez que estuve con Tato me dice, tengo un problema con las rodillas. Yo estaba porque había tenido, bueno, nada, la última vez que lo veía a Tato estuvimos hablando de la rodilla en estas edades, las Le rodillas hubiera de la venido gente bien tu grande. autonía. Le hubiera venido ¿Eh? bien tu autonía. No, bueno, sí, sí, yo trabajé con la mamá de Tato. La mamá de Tato, que murió como a los 100 años, fue alumna mía de eutonía, la tuve de alumna de eutonía. No, te digo, si yo las memorias no las voy a escribir, pero la verdad que pasaron muchas cosas. Y después fueron muy buenos para mí, donde yo trabajé más lo grupal, incluso lo invité a Fiasqué cuando vino una vez a visitarnos a España, fue con los tutores, con las tutorías. Y también con la orientación vocacional. Ahí era grupal, eran grupos. Y éramos 6 personas. El centro de orientación no éramos Hernán y yo solos, éramos un grupo de 6 personas. Julio Gárgano, que había sido secretario de Educación. Claro. Ah, me atraganté. Sí, no te Y bueno, preocupes. todo, sí. Después, ¿qué más? A ver, ¿qué te puedo contar de los grupos? Pero básicamente mi trabajo grupal casi te diría que fue con la orientación vocacional, lo de Tato que me formé ahí con él. Ujú. Y Claro, bueno, el tango te pero lleva. Hernán ya venía con lo grupal hacía tiempo. Hernán venía con lo Claro. grupal porque Lanús tenía. Hernán fue uno, yo trabajé con él ahí, pero trabajamos con Sally Schneider, éramos León Rosiller, era un grupo que nos juntábamos entre nosotros para trabajar, porque Hernán era el que dirigía en el Lanús, en el hospital de Lanús, Hernán dirigía la formación de residentes. Claro. Entonces nosotros éramos el grupo asesor de Hernán.
yo, además que terminé sociología, Mariana, te tengo que decir, terminé un posgrado de sociología. Entonces, bueno, nosotros lo asesorábamos, León Rosinen en filosofía, Sally en psicología, yo con la sociología, también del Olmo, estaba Carlos Olmedo con filosofía también. Era, bueno, toda una época pre-dictadura, pre-proceso, ¿no? La época esa que claro. Después Hernán lo llamaron para que dé la cátedra de psicología, en psicología médica, medicina, en el Hospital de San Martín. Hernán estuvo en la cátedra de psicología médica, justo en la época de la vuelta de Perón, cuando estaba Cámpora. O sea que nosotros ahí trabajamos también. Claro. Hubo, viste, mucha historia, son muchos años. Muchos años y Pero, mucha vida en esos años, ¿no? Muy sí, no, intenso. pero además todo lo grupal mío viene, te digo, como a través de Hernán. Y a través de Hernán que me manda Tato, y a través de Tato que me manda acá, pero en realidad el motor mío de la psicología, de lo grupal, fue Hernán. Y Y, Hernán estuvo muy tempranamente con Pillón, muy tempranamente, cuando todavía la escuela de Pillón era un jardín de infantes. claro, claro. Sí, lo ¿Qué sé, te lo estoy sé. diciendo? Todavía Pillón no estaba con Ana Quiroga siquiera, o sea que, y Ulloa estaba de profesor en la escuela de Pillón, y bueno, era una época donde la escuela de Pillón estaban gente que tenía una formación psicoanalítica importante, ¿no? Hernán de psiquiatría, Hernán sabía mucha psiquiatría además. Hernán era psiquiatra, terminó la formación de psiquiatra, además de terminar la de psicoanalista, terminó la de psiquiatra. Y Así Susi, que era, sí. vos decís que todo lo de la psicología te viene por parte de Hernán. ¿Y qué sentís que le Sí. aportaste vos, Hernán? Mira, creo que le aporté un poco todo el tema de su interés por la literatura, que Hernán era un gran lector. Ajá. Venía del Nacional Buenos Aires, Hernán. Además, Hernán era un tipo, viste, de esos que leía un libro con lápiz, tengo todos los libros anotados, con papelito, con todo. Yo creo que sí, que a él lo estimulé mucho por el lado de la literatura, porque si bien él era un gran lector, lo que pasa es que cuando estudias letras, vos te adentrás de otro modo en los autores, te adentrás en autores que normalmente no son los bestsellers, ¿no? Los autores habituales. Y bueno, qué sé yo, en ese momento yo creo que Hernán se entusiasmó mucho con eso, conoció a mis compañeros de letras, y era como, no sé, era como también muy entusiasmante todo lo que pasaba ahí. Además, Hernán era muy amigo, que esto era muy interesante, yo no sé si la gente se puede acordar de esto, la familia Radaelli, Amalia Radaelli fue de las primeras psicólogas recibida en Rosario, que era la carrera de psicología, estaba en Rosario primero, ¿no? Fue la primera psicología. Sí, claro, se Bueno, empezó por... Amalia Radaelli era la de las primeras psicólogas, bueno, lo adoptó, Hernán lo adoptó, le mandó pacientes que eran poetas, porque el marido de Amalia Radaelli era un escritor conocido, era el director de bibliotecas, era un tipo muy encumbrado en aquel momento, dirigía la asociación Alberdi, la asociación Buenos Aires, bueno, entonces, Amalia le mandaba, lo llenó a Hernán de pacientes, era la persona, y Goldenberg también, yo cuando lo conocí a Hernán estaba, no sé, tenía muchísimos pacientes en ese momento. Y Amalia estaba casada con este hombre, que más era el campo de la cultura, y una vez al mes hacían encuentros donde conocía a Olga Orozco, conocía a toda la gente del Ah, campo pero era como dos campos diferentes. Cortázar, por ejemplo, Hernán nos conoció a través de Guida Cágel, que era también del Lanús. Viste, era una época donde lo literario, lo cultural y la psiquiatría, estaba todo como, había una conexión de todo eso. No era extraño que en la formación de un psicoanalista hubiera también la posibilidad de lecturas o de centros culturales o de alguna formación donde lo cultural formaba parte. Y Sigfrido Radaelli, el marido de Amalia Radaelli, yo pude estar en las mismas conferencias que daba Borges, porque Sigfrido invitaba a la radio, había unas conferencias que dimos por radio,
Y tuve, bueno, no, es que fue mundial. Un día te lo cuento, no va a lo grupal esto, así que por ahí eso lo dejamos, pero era muy divertido. Porque terminé dando conferencias en donde por ahí también apareció Borges dando conferencias sobre Buenos Aires, nada. Bueno, pero qué interesante. Y el tema de Pessoa, ¿cómo llega Hernán a Pessoa? ¿De alguna manera las Bueno, Hernán fue lector desde muy joven de Pessoa, porque nosotros, bueno, Hernán después toda la última... Mira, yo sí tengo que decir algo de lo grupal de Hernán, sus últimos años, Hernán consideró que el protagonista era el grupo. Y para pensar esto del protagonista del grupo, elaboró todo un trabajo que permitió que nosotros, con las resonancias, con los personajes, con todo, él hizo ¿cómo te podría decir? Casi te diría que tuvo, a través de las resonancias que el grupo hacía, él trabajó el tema de la covisión, ¿no? De la supervisión. Eso es lo que él hizo, para mí importante para mí, ¿no? En su última etapa, que era el permitir que sea el grupo el que llegue a dar la palabra, a tener la palabra, y no el coordinador, el supervisor, digamos, no el coordinador. Creían que el grupo tenía una verdad y que había Claro, que encontrar un método para que el grupo fuera protagonista. Yo creo que eso fue para mí lo más hermoso de la última etapa, ¿no? Cuando trabajó los heterónimos. Él había leído mucho Pessoa antes de engancharse con los personajes, con los heterónimos. Era lector de Pessoa. Y claro, y después se dio cuenta que con los eso no lo hizo Tato, esa es la parte de Hernán, quizás, más personal. Tato quizá trabajaba otra línea, pero Hernán trabajó mucho en la última etapa, los disposibles llamaba él. los disposibles. Disposibles, los Sí. posibles de cada uno, ¿no? Los disposibles eran los personajes. Y claro, y nos enganchamos por supuesto, con Deleuze, que tomaba los personajes también. Tienen el libro que es Filosofía, Deleuze habla del personaje conceptual, y toma también lo de Pessoa, ¿no? Y esta Y cuestión bueno, o sea, rizomática, ¿no? Esta cuestión que rizomática, lo rizomático, digo, ¿no? sí, lo rizomático, ¿no? Sí, sí, quizás habría que pensar en eso, el tema del territorio, ¿no? El tema el ritornelo era otro concepto que Hernán trabajó mucho, lo molar y lo molecular. ¿Qué te iba a decir? El coordinador molar y en la figura del coordinador también, ¿no? De la coordinadora, molar o Y molecular. bueno, pero Hernán trabajó la desrostrización del Exacto, coordinador. sí. Permitió eso es lo que te digo, que permitió que el grupo fuera protagonista. Y encontró un método para eso, porque mucha gente yo oigo que dice, no, el grupo es protagonista, pero si no tenés un método para que el grupo realmente sea protagonista, realmente es más difícil. Pero el grupo, Hernán apostó a eso realmente, sí. Claro. Y Susi, yo veo que vos también apostás a grupos y de hecho, por ejemplo, articulás cuestiones de la autonía con filósofos. Sí, ahora voy a hacer el Ahora taller estás ese. por hacer algo de eso, que ya has hecho en Sí. alguna otra oportunidad. Sí, sí, ya hice algunas veces, porque sobre todo yo digo que los filósofos que tienen cuerpo son aquellos que tienen problemas físicos, por ejemplo, los que tienen asma. Muchos filósofos tuvieron, ¿no? Asma. Y entonces encontré en Foucault tuvo otros temas también, en Nietzsche, que tuvo un cuerpo, Nietzsche fue un filósofo que tuvo bastante debilidad física, ¿no? Kafka también fue un tipo con muchos problemas físicos, Deleuze, un solo pulmón. Entonces encuentro que esos filósofos tenían cuerpo para escribir. Y encuentro que son los que me inspiran, ¿no? Me Y qué fuerte, inspiraron mucho. Susi, qué fuerte que las personas recién empiecen a pensar el cuerpo desde el dolor del cuerpo, ¿no? Y no cuando Sí. de pronto en su estado natural de calidad de vida, digamos. ¿Por Sí, qué? ¿Por pero qué necesitamos recién que nos duela para recién ahí este, pensar mira, en y el te voy a cuerpo? decir, Mariana, que es relativo, porque yo lo que creo, más que nada, sí, algunos están enfermos y no piensan en el cuerpo, yo no lo veo como algo general. Sí lo que veo, que los filósofos que a mí me entusiasmaron cuando los empiezo a investigar, todos están con algo que están padeciendo algo corporal. Pero no es que hablan del cuerpo desde un lugar técnico como nosotros, por ejemplo, que podemos estar hablando. No, simplemente que te das cuenta que tienen cuerpo en lo que escriben.
Claro. Eso es lo que encuentro, que un tipo como Spinoza tiene cuerpo. Sí. No es que habla del cuerpo, no importa si habla del cuerpo o no, porque hay tantos que hablan del cuerpo y no sentís nada, no te pasa nada naranja, ¿no? No, A hay eso muchos que hablan del cuerpo me y a refiero mí no me pasa nada. eso, porque digo, viste, así como los pintores o las pintoras hablan de la carnadura, ¿no? Cuando una pintura tiene carnadura y entonces te llega, digo, cuando el cuerpo hace cuerpo, porque sí, para hablar del cuerpo estamos un montón de personas, pero digo, cuando algo te toca porque tiene carnadura, ¿no? Me parece que de alguna manera esos filósofos que vos comentás Sí, la y tienen. es así, te toca por eso, te toca porque sentís que no es que nombran, no es que hablan del cuerpo, ¿entendés? Hay filósofos que hablan del cuerpo, filosofan sobre el cuerpo, lo que quieras. No, yo digo los que hacen cuerpo cuando escriben. Vos cuando lees algo te pasa, a mí me conmueve, no sé, me produce algo. Y me pasa con Spinoza también, pero me pasa con Foucault mucho. Con Foucault, y Foucault sí, está bien, habló de la sexualidad, todo lo que quiera, pero yo leo a Foucault y a mí me conmueve mucho, me conmueve totalmente. Pero porque creo que eso, que él escribió, que tiene cuerpo su escritura, ¿no? Claro. Y Susi, ¿y hay alguna filósofa con la que te pase algo de esto o no? Tenés razón, qué buena pregunta. ¿Qué haces? En general me pasa más con la literatura eso que con la La filosofía. literatura. Porque no hay muchas filósofas mujeres que por lo menos que yo conozco, quizás más ahora actuales, ¿no? Pero en lo histórico hay más filósofos que filósofas, O ¿no? por Que lo yo menos conozco. hemos conocido cultura mediante, salvo que te hayas puesto a investigar mucho, porque a ver las hay, ¿no? Pero por ahí hay que investigar, Sí, por ahí mucho, pero en una me cultura llegaron, más difícil sí, de mira, hay algunas, no me acuerdo ahora el nombre de la persona en particular, y en este momento se me fue el nombre de una filósofa que sí he leído y que me lo pasó una colega española, que sé, y que porque habla del exilio, la diferencia entre lo que es el destierro y lo que es el exilio, y esa filósofa sí me gustó mucho, se me fue el nombre, qué casualidad, no me acuerdo el nombre, pero después te lo paso. Dale. Pero me doy cuenta que son filósofos, qué curioso, sí de literatura, sí por ejemplo de escritura que no es por ahí de la que uno considera filosófica, pero a mí me parece que algunas escrituras de literatura de mujeres, a mí tengo una biblioteca completa de literatura de mujeres. Tengo una biblioteca que existe dedicada a la literatura de mujeres. Claro. Y bueno, y son filósofas de algún modo las escritoras, ¿no? La Plaza del Diamante, de Merce Rodoreda, para mí es un libro de filosofía, es una novela, pero para mí es un libro de filosofía, esta mujer, no sé, es maravillosa. Pero, ya te digo, no se asume como filósofa, se asume como literata. Y yo creo que me pasa eso con algunas escritoras, ¿no? Mujeres que me interesan su escritura, ¿no? Y Susi, Pero y bueno. gente, por ejemplo, Simone de Beauvoir, o Bueno, Simón de Beauvoir, tenés razón. Lo que pasa es que tuve una mala experiencia con Simón de Beauvoir, porque leí muy a fondo la vida de Simón de Beauvoir y de Sartre. Yo tuve una época que escribí desde el cuerpo del filósofo, o sea que yo cuando leía al filósofo después escribía como si yo fuera el filósofo en ese momento. No tuve una época muy de meterme en el cuerpo del filósofo, me pasó con Sartre. La última etapa de Sartre con Simón de Beauvoir fue muy cruel con Sartre, muy cruel. Él ya estaba ciego y ella fue cruel. Entonces tengo con Simón de Beauvoir un amor entrañable de mi adolescencia y una cierta bronca cuando fui más grande y me enteré un poco cierta actitud de ella con Sartre. Hubo algo ahí que no sé qué fue, no sé qué le pasó a ella con Sartre, ese final. Y después cuando se murió pedía que la enterraron a ella con él. Yo me enojé mucho que la enterraron a ella con él.
Pero bueno, nada, sí, Simone de Beauvoir considero que sí, que es una persona. Y todas estas filósofas en este momento sí, que tienen que ver con el tema de la mujer, y eso yo creo que sí, que son filósofas. Lo que pasa es que ellas no se asumen como filósofas, ¿no? Como uno piensa, un tipo como, qué sé yo, Deleuze. Para mí Deleuze es el paradigma del filósofo, ¿no? Por Ajá. ahí Guattari menos. Pero estoy pensando, quizás sí, Simone de Beauvoir uno podría decir que es filósofo, no sé. Por nombrar una, ¿no? Digo, Sí, sí, también dentro de lo sí. que planteás, también hay filósofes, uno podría decir. Está Paul Preciado, que tiene todo un Sí, leí contramanifiesto. mucho. Paul Preciado estuve leyendo, me pasaron textos bastante interesantes de Paul Preciado en este momento, ¿no? Yo Ajá. lo conocí, bueno, conocí en distintos momentos. Me pareció muy interesante el trabajo de Paul Preciado, tenés razón. No sé por qué, porque bueno, ya sabés que yo estoy siempre muy con el tema de Deleuze, los tengo hinchados a todos con eso. Pero a mí me gustó Paul Preciado, estuve viendo bastante material en YouTube que hay sobre conferencias que hizo Paul Preciado, sí. Claro. Y me gustó mucho todo ese planteo que están haciendo en este momento sobre, bueno, sobre el tema de este tipo de sexualidad, ¿no? De la Sí, diversidad. Y sí, sí, me también es gustó. real que, bueno, a ver, vos venís investigando mucho y sacándole mucho el jugo y destilando, digamos, también uno a veces hace como su recorte y necesita también focalizar en eso que está trabajando. Tampoco se puede abarcar todo, digamos, porque es la mejor manera de no hacer nada, ¿no? Sí, Este, pero ahora, lo que pasa es que ahora me está dando, con el tema de la pandemia, te voy a decir que yo no miro Netflix, nunca miré Netflix. Yo lo escucho hablar muy bien de todas las, las cosas que ven en Netflix, bárbaro. Netflixiada. No, yo no veo Netflix. ¿Sabes lo que hago? Pongo YouTube, una mesa redonda sobre Pessoa, y ahí me pongo. Claro. O una mesa, bueno, justamente ahí leí lo de ella, bueno, lo de ella, él. Pero quiero decirte que yo cuando pesco algún autor que me interesa, me pongo, resulta que estoy trabajando, ¿viste? Como yo escribo para Kine, Julia muchas veces me habla de temas y escribo también a veces para Telam. Y entonces ahora estoy trabajando el tema de la pandemia de Boccaccio, en Shakespeare, porque todos ellos vivieron pandemia. Boccaccio, el de Cameron, está escrito en la pandemia de la época de Boccaccio. Estoy trabajando un poco ese tema en este momento, literatura en periodo de pandemia. Tomé el Romeo y Julieta en la época de la pandemia, con cosas muy interesantes, porque me entero que Romeo se mata, no se entera que Julieta no está muerta por la pandemia, porque le llegaba a él un sacerdote, tenía la carta donde decía eso, pero no pudo salir del convento porque en ese momento en donde él estaba había un brote, en ese momento, en ese lugar, en ese barrio, un brote y no lo dejaron salir del convento. Entonces nunca le llegó la carta a Romeo, y Romeo se mata porque no le llega esa carta. Eso es maravilloso. Bueno, por eso estoy ahora en ese tema. Estoy con el tema Claro. de... A Sí, me eso enteré también García Márquez en Cien años de soledad, la pandemia de insomnio. No, te quiero decir que en este momento que uno tiene un poco más de aislamiento y tiempo estoy más interesada en este concepto, cómo se escribió la pandemia de otra época, ¿no? Me interesa eso, qué sé yo, viste que uno tiene sus temas, sí, pero súper interesante. me meto, hay un grupo chileno excelente de literatura, excelente, excelente, entonces me meto un poco para ver de qué libros hablan, y bueno, ahí estoy con esos temas, no veo Netflix, no veo, estoy atrasada porque veo que la gente habla en Facebook de tal, qué sé yo, de Bueno, tal habrá que ver a qué le película. llamamos atraso, ¿no? Depende a qué le llamemos atraso, ¿no? Sí, pero no, viste cuando no te interesa, Claro, no por te ahí llama la atención. me engancho, por ahí me engancho en una y sigo, pero no me engancho. Evidentemente, enseguida voy directo a YouTube, a lo que me interesa, busco el tema y me escucho una mesa redonda, ya te digo, una conferencia, alguna discusión sobre. Hay algunas muy buenas, hay algunas que son excelentes, excelentes. Yo creo que lo estoy gastando a YouTube en este momento.
Sí, bueno, esa es mi parte literaria. Bueno, no dejé letras entonces. Te das cuenta que tengo todavía, se ve que letras me tiene un poco todavía tomada, ¿no? Es que yo creo que es parte de lo valioso que, hablando de huellas, estás acá formando un ciclo, iniciando un ciclo que se llama Mujeres Grupalistas y sus huellas. Y hablando de Ah, huellas, bueno, mira. creo que parte de las tuyas tienen que ver también con estas articulaciones que vos has hecho, para mí muy creativas, y en ese sentido Sí. también has armado, a ver, esto de ponerle letra al cuerpo, de encuerpar la letra y de ubicar este cuerpo Sí, emocionado, este cuerpo y sus afectos, este, ¿no? El tema del corpodrama, que vos lo has desarrollado claro, muchísimo. ahora con los chicos, ahora con Martín y Mariana, bueno, con Hernán hacíamos en un momento, pero ahora con Martín y Mariana estamos, y por Zoom ahora el corpodrama, que es lo más difícil del mundo. Hacer corpodrama por Zoom, porque ahí viste Vos que hay una que hacer genia, escenas, ¿cómo te venís qué difícil. ayornando? ¿Qué? Que sos una genia, ¿cómo te venís ayornando con la tecnología? Escúchame. No te creas, Mariana, que me ayorno demasiado. No, no, si no empezás vos con esto, yo no puedo entrar sin esto, es el Zoom, y si Mariana no hace el Zoom, no entro. No, yo soy una mandada en esto. O sea, tengo que entrar porque alguien me invita. Yo no sé llamar. Ahora me regalaron los chicos, ahora no sé, todo para que yo tenga el Zoom desde casa, lo tengo desde la computadora ahora, pero prefiero usarlo desde el celular, me parece que es más normal, más chiquito, más ahí, más familiar. Y ahora tengo para entrar por la computadora, pero no sé. Pero si me llaman, si nosotros ahora, no, cuando muere Hernán estaba coordinando un grupo, ¿no es cierto?, de multiplicación dramática, estábamos con un grupo de profesionales, teníamos un grupo. Hernán fallece en abril, y el grupo se iba a reunir ahí, en ese momento. Entonces, muerto Hernán, dijimos, no vamos a disolver el grupo y nos estamos reuniendo en autogestión. Y entonces ahora es Zoom, por Zoom teníamos todo un programa, habíamos hecho que íbamos a hacer trabajo monográfico y cada uno iba a tomar un té, y no pudimos porque este año, viste, todos los proyectos se fueron a la Joraca. Y entonces no, lo que sí estamos haciendo es que cada 15 días nos juntamos en Zoom. Y bueno, y tratamos de las escenas trabajamos covisión, o sea que cada uno, los problemas que se presentan en este momento con los pacientes por celulares, estamos todos trabajando con alumnos, yo ahora estoy dando clases de eutonía por celular, por WhatsApp. Y bueno, y todos están trabajando así, ¿no? Y entonces las escenas que se te presentan con este nuevo modo de trabajo, ¿no? Estamos trabajando eso por ahora con el grupo este de autogestión, que son estos compañeros que quedamos huérfanos, porque yo estaba en el grupo de Hernán como alumna también. Me llamaba Hernán Dorita, cuando yo tenía mi rol, esa cosa que salía y que quería aprender esto y quería aprender lo otro y lo otro, era mi personaje Dorita, la eterna estudiante. Hernán me decía, ¿ves tu Dorita, tu Dorita? Así que Vos ese era mi sabés, eterno estudiante. Susi, ¿sabés, Susi, que hay un personaje para niños, niñas, que se llama Dorita la Exploradora? Ah, no sabía, así que bueno, puede ser, podría ser Dorita la ese el mío. estudiante es Dorita la eterna exploradora. Y yo Sí, creo que podría ser. vos tenés algo de eterna aprendiza. Sí, no, eterna estudiante, ¿viste? Soy capaz, si yo fuera más joven, decir que no soy más joven, pero si fuera más joven, me meto en filosofía ahora. Haría la carrera de filosofía. Fíjate, bastante Porque tenés con esas incursiones que haces entre el cuerpo y filósofos que hacen cuerpo, sí, sí, le hincás el diente bastante estaría. a eso. Sí, sí. Igual me picaste con el tema de las filósofas mujeres. Ahora me voy a poner con él. No te digo que sos exploradora, es como que uno te tira Sí. una punta y le vas. Dorita exploradora, sí, sí, sí. Me picaste con eso. Voy a revisar un poco. Hay algunos, ¿sabes qué libros? Cuando escribí el libro del exilio, la novela esta de la Sudaca, Sí, y la del exilio en realidad, me compré muchos libros de mujeres exiliadas, fíjate. porque quería ver las vivencias, y tengo una alumna mía, me trajo
uno donde se ven exiliadas de Rusia, es muy fuerte, el libro de mujeres, el libro se llama así, Mujeres Exiliadas, y después leí de mujeres exiliadas acá de Argentina, o sea, tuve toda una época de lectura de exilio, sí, tuve una época de lectura de exilio con las experiencias de otras personas, quería ver cómo, en fin, nada. Es que a veces, yo creo que es muy difícil a veces separar el filósofo del escritor, ¿no? Del novelista. Vos lees a Paul Auster y hay momentos que te parece que Paul Auster tiene algo de novelista también, ¿no? No sé, algo de esto. Claro. Estoy Y escuchando un ruido raro. son los Un ruido disposibles, raro en la calle. ¿Eh? los disposibles también, ¿no? Los Bueno, varios pero ¿sabés de dónde salió los disposibles? Porque Hernán dijo, las disposiciones de cada uno. Empezó hablando de disposiciones. Estaban los heterónimos, los personajes conceptuales, todo esto, y después aparecen los disposibles porque tiene que ver con los posibles de cada uno, ¿no? Eso sería. Pero sale de ahí, de la palabra disposición, ¿no? Que tiene que ver, porque Hernán, por ejemplo, vos decís, sí, yo ahora me parezco a mi tía Paulina, que era, entonces, tu tía Paulina, ¿cómo era? No era la tía Paulina tuya, a lo mejor no es la tía Paulina de la otra sobrina, ¿no? lógico. Como la tía Paulina de uno era, ¿no? Entonces Hernán insistía mucho en cómo personalizar, no tanto el personaje conceptual, no el personaje conceptual, sino el personaje que tiene que ver con vos directamente, porque el personaje conceptual es Shakespeare. Shakespeare en la época de la pandemia. Esos son personajes conceptuales. Claro. Pero, mi Shakespeare, en la época de la pandemia, cuando le cierran el teatro, suponete, o sea, no puedo hacer el corpodrama como no sé qué, no podemos hacer el corpodrama en vivo, entonces, ese es mi Shakespeare. Entonces ahí aparece el disposible, no es el Shakespeare que todo para todos el mismo. Es mi Shakespeare el de la pandemia. Es mi Claro. Shakespeare metido en su casa y no sé, consultando libros, escribiendo, me lo imagino así, con fobia a salir. Por otro lado, fundido económicamente porque le cerraron el teatro, él era actor, ¿no? Escritor de teatro. Entonces hay como un mi Shakespeare que para otra persona puede ser su Shakespeare. Y Seguro, yo tengo que... en ese mismo sentido, un papá, una mamá, por más que hay tantos padres y madres como hermanos y hermanas podamos tener, ¿no? O sea, no es lo Claro, sí. mismo mi propio, ¿no? Y sin embargo, todos esos hermanos, hermanas tienen el mismo papá o la misma mamá, ¿no? Claro, es el de uno, ¿no? Lo que uno, sí, toma como característica personal de ese personaje. Si no, lo llamábamos así personajes conceptuales, que son esos personajes, Mafalda, por ejemplo. Mafalda es un personaje conceptual. Tu Mafalda. ¿En dónde Exacto. ves tu Mafalda? ¿Cuál es tu Mafalda? ¿Cómo coordinás como Mafalda? ¿Vos ¿Cómo, pensás que hay algo del cómo- entre? cómo coordinaría un grupo tu Mafalda? Claro, ¿No? Susanita, yo tengo Susanita mucho. ¿Cómo coordinaría Susanita un grupo? ¿No? Eso claro. sería interesante. Y así tenés y eso te permite una exploración interesante, más personalizada, más conectada con lo propio de cada uno. La última etapa, el último año de Hernán, fíjate lo que nos hacía hacer. Nosotros cada vez que hacemos una escena teníamos que poner el nombre de la escena, ¿no? Porque, Sí. bueno, ¿cómo le llamás a esta escena? Cuando leíamos todos los nombres de las escenas, suponete que había 12 escenas, con 12 nombres. Entonces, cuando Hernán pedía al final que leyéramos el nombre de todas las escenas que salieron. Y ahí salía una cosa que llamaban a la metáfora diagnóstica, ¿no? La metáfora diagnóstica era la lectura de todos los títulos de las escenas que se habían hecho. Ya la última etapa, el último año, Hernán dijo, a ver un subtítulo, o sea, nos pedía el nombre de la escena y un subtítulo para la escena, porque había descubierto que el nombre era medio abstracto, el de la escena, era un nombre un poco por ahí sofisticado. En cambio, el subtítulo era más de entrecasa. Mm. Y entonces aparecieron los subtítulos, ese fue el último año que Hernán estaba coordinando grupos, ¿no? Bueno, eso, el subtítulo. Y en el subtítulo aparecía, ay, me duelen los pies, cualquier cosa, aparecía algo más concreto que tenía que ver con la escena, Claro. más que a lo mejor algo más sofisticado.
Entonces aparecía eso que también. Y la metáfora diagnóstica que Hernán tomaba era lo que era el conjunto de todas las resonancias escénicas que la gente había hecho. No Claro, era una, ¿no? Y esa era la metáfora diagnóstica. Siempre había un método, ¿no? Lo cuenta en el libro, Psicoterapia Operativa, cuenta esto, que él, suponete, él toma una escena, pero él toma una escena que la persona la traía escrita, fue cambiando. Yo escribí un texto, que por ahí lo debo tener en mi computadora, no sé si lo publicamos alguna vez, pero era todas las etapas que pasamos con la multiplicación dramática, porque hubo una etapa donde Hernán pedía a la persona que presente su escena, pero la última etapa de Hernán pedía que la trajéramos escrita y que se la demos a otro. claro. Entonces, el otro ya la leía de una manera, la interpretaba ya de una manera, ¿entendés? O sea que ya empezaba el primer descentramiento cuando vos escribías la escena con tu captura, lo que llamamos captura en el trabajo este, ¿no? Con tu captura y se la dabas a un compañero, y el compañero la leía y no te podía preguntar nada, tenía que poner la escena, llamábamos la escena mostrativa eso, ¿no? Tenía que poner la escena mostrativa en el escenario con lo que había leído. Entonces ya empezaba el primer descentramiento, y con todos los descentramientos aparecía el quid de la cosa, ¿no? La escena más, el núcleo quizás de la escena conflictiva, ¿no? Está Claro. claro lo que te digo. Sí, 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 te sigo porque además lo tengo visto también. Pero está bueno para que Claro, por eso. transmitirlo también. Para por ahí sí, para contarlo un poco, sí, 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 sí. Exacto. Después, bueno, eso. No sé, Mariana, qué más contarte, pero bueno, está No, en me todo. parece que bueno, Y que hicimos como un raconto bastante interesante. completo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo Y ya había prometido yo que iba a contar lo de los curas y lo conté. contaste, Que- este, sí, que era muy divertido. Muy divertido, yo me divertía mucho con eso, sí. y la Y verdad que después había un tema también interesante, te pongo el título, nada más. Yo trabajé con chicos, en una escuela de chicos que tenían, bueno, abandonados o de padres que eran alcohólicos, que sea. Bueno, la cuestión es que era un lugar de donde estaban los chicos recluidos toda la semana, y los fines de semana, si tenían padres, los venían a buscar, y yo trabajé con las instructoras, llamaban educadoras a estas mujeres, en España, te digo, no en Madrid, en las afueras de Madrid. Y claro, ¿qué me pasó? Algunas veces se tomaba literal el psicodrama, como que me daban información a mí que podía ser peligroso. ¿Entendés? Porque aparecían cosas en el psicodrama donde uno decía, quiero que vengan los padres a buscarlo los fines de semana, y por ahí la otra decía, sí, pero si vienen los padres, después perdemos el laburo nosotros. Bueno, no así dicho tan de este claro, modo. tan bruto. Entonces, de golpe, ellas, lo que salía en el psicodrama, decían, no, a ver si todavía lo que sale acá, alguien lo cuenta, o, ¿entendés? Y se tomaban como literal. No, no, mira, es que me voy acordando de algunas cosas que eran también cómo trabajabas con esa gente. Sí. Tenía miedo de hablar porque decía, a ver si yo, era la época de Felipe González, empezó el socialismo, el cambio de política, y pensaban que yo a lo mejor era una espía. Eso pensaban. No te digo que hasta que me di cuenta de eso, bueno, pasó su tiempo. Me di cuenta concretamente una vez, porque ellos mismos decían, no podemos hablar acá. Y estábamos haciendo psicodrama, roleplay, qué sé yo, ¿viste? No, no, es que mucho tema, mucho tema. Mucha vida debajo del puente. Como Bueno, soy una persona grandecita, ¿viste? Tengo una vida larga, pero también tuve un maestro bueno, la verdad. Yo creo que para mí Hernán fue un buen maestro, bueno, yo porque creo, digo, vamos a ir cerrando esto, pero sabiendo que nos debemos una otra en vivo, por lo que la sí, tecnología no nos permite hoy. sí, A ver, creo que sos una exploradora infinita. Esta es mi Susi. Dorita la exploradora, me dijiste. Digamos, vos hablabas de, bueno, el Shakespeare conceptual, bueno, eso se puede armar con cada quien, ¿no? Si yo hablo Sí, sí, de lo que yo observo, este, creo que, bueno, vos hablas mucho de que Hernán fue tu maestro, yo creo que vos has sido sí. maestra seguramente en más cosas de las que vos suponés, de Hernán. Sí, sí, pero bueno, era especial. La verdad que tengo que reconocer que era una persona con muy privilegiado, como una cabeza privilegiada tenía, la verdad te digo. No, no me cabe duda,
Coincido, Sí. coincido y también yo creo que vos también sos una persona muy, muy especial y que Sí, fui buena acompañante de él en muchos sentidos, pero sacó bueno, un también buen camino. incentivada, porque finalmente fui muy incentivada a lo grupal por él, ¿no? Es casi, quería como casi natural, ¿no? Qué sé yo. Bueno, Yo estaba en otra completamente cuando lo conocí a él, y bueno, a partir de que lo conocí a él, fui orientándome por ese lado, porque me interesó, me gustó, no sé, ujú, sentí que era una vocación. está bueno. Digamos En que fin. somos muchos, muchas los que también te estamos agradecidos a vos, y en ese sentido hay vos sabés que te escuchaba y se me aparecía un poema que yo en realidad conocí cuando era muy chiquita. A mí también me gusta leer desde muy chiquita y escribo desde Me muy imagino, Mariana, te veo vos en ese camino. me gusta mucho también la Qué poesía. poema era? Y el poema que leí cuando era chiquita y me conmovió tanto, hablando de encarnar, ¿no? De cuando algo tiene encarnadura, se ve que como me conmovió tanto que me quedó en la memoria y cada tanto me vuelve. Es un poema que escribió que Qué bárbaro, Rubén Darío y lo escribió cuando tenía 12 años. Fíjate qué chiquitito él. qué bárbaro, qué Y bárbaro, qué te lo quiero hermoso. regalar porque es cortito y porque me sabe a vos en algún lugar. Me sabe a vos. Qué lindo, Dice, porque la verdad, sí, qué bárbaro eso, sí. el poema dice, en mi jardín había una estatua bella. La tildaron de mármol y era carne viva. Un alma joven habitaba en ella, sentimental, sensible, sensitiva. Qué bárbaro. Bueno, nena, qué lindo que los poemas, viste, dicen algunas cosas que uno no tiene otras palabras para decir, ¿no? Y esas son las palabras, ¿no? Queda como algo flotando que me interesa regalarte porque a mí un poco, digamos, desde mi vivencia sobre vos y mi registro, te siento ponerle mucha carnadura a lo duro, todo, digamos, vos le haces mucho hincapié a la parte de lo grupal, seguramente que estamos acá hablando de eso también, pero creo que vos le has puesto también mucho cuerpo, digamos, y mucha lectura y mucha percepción al cuerpo de las emociones, en el cuerpo, ¿no? En el Sí. cuerpo, este, y me parece que eso también forma parte de tus huellas. Eh, Sí, yo creo en los grupos, ¿sabes qué? Creo en los grupos, creo en la grupalidad, creo que uno no se salva solo, creo hasta políticamente en eso, ¿no? Es como un pensamiento político, te digo, ¿no? sí, Yo sí, creo en lo grupal, creo en los grupos, y creo que está la potencia ahí, que, bueno, la no sé, potencia de lo para mí colectivo. Y yo un poco sí. con este poema quiero decirte gracias, Susi, por tus huellas. Bueno, gracias a vos, Mariana, que me estás invitando a una cosa tan, no sé, más sensible me quedé. Bueno, Te lo te voy digo a regalar un emocionada, poema. te lo digo emocionada, ¿eh? Y estoy muy contenta de que haya sido la primera. Lamento los temas tecnológicos, espero entonces, y Bueno, ya te tomo la palabra de que vamos a retomar alguna sí, seguramente. En un fecha Zoom que para se... Sí, que vamos a vamos buscar la manera. a No ¿eh? te preocupes.